Saludos, soy Óscar Estañaro y en esta tercera semana de las Alaemus Masterclasses tenemos en la Masterclass número 5, Latinoamérica, una fraternidad rítmica, dictada por Juan David Castaño, docente de la Escuela EMAT de Bogotá, Colombia. En esta Masterclass, Juan David hará un análisis práctico e histórico de los componentes rítmicos de las matrices latinoamericanas y sus componentes culturales africanos, indígenas y europeos para ampliar la dimensión de estos saberes y profundizar en los legados culturales que nos enlazan como territorio latinoamericano. Juan David es un destacado docente, percusionista, compositor y productor colombiano. Disfruten la clase. Buenas tardes a todas y a todos, aquí transmitiendo desde Bogotá, Colombia, representando a mi escuela, la EMAT. Muy feliz de hacer parte de este encuentro de Alaemus y de poder hablar con todos los hermanos de las distintas escuelas y al público general que se está sumando a este evento tan interesante y tan bonito. Esta oportunidad que se me da para poder compartirles mi perspectiva, algo que vengo armando de mi experiencia de campo, de investigación en los territorios, que he llamado Latinoamérica, una fraternidad rítmica. Cuando pensamos en las músicas tradicionales y populares latinoamericanas, en mi caso también Colombia, pero Latinoamérica, que es el tema, vemos que hay multiplicidad de expresiones. Es un territorio supremamente rico en cultura y diversidad. Para mí ha sido muy importante en este camino entender que la música, cuando yo me acerco a un ritmo, quiero entender cómo es el samba, quiero entender cómo es el landó, cómo es la bomba puertorriqueña, cómo es la rumba cubana, cómo es la cueca chilena, cómo es la zamacueca peruana, cómo es el chamamé argentino del Río de la Plata. Cuando me acerco a estas herencias y a las de mi propio territorio en Colombia, que es un territorio supremamente rico también, siempre me he encontrado con que eso que yo creo que es música específicamente, es decir, ritmo, voy a tomar un ritmo o voy a entender un ritmo y una instrumentación, un tipo de armonía, como que hago ese análisis muy racional y en la superficie de eso que suena. Siempre me he encontrado con que cada uno de esos saberes no es específicamente musical, sino que está enlazado a unas herencias culturales que están en los bordes de otras ciencias sociales y de otras artes. Por ejemplo, la gastronomía, la mitología, la poesía y otras ciencias sociales absolutamente estructurales como la sociología, la antropología y centrales, la geografía y la historia. No puedo pensar en nada de música tradicional y popular sin hacerme las preguntas que están relacionadas con estas ciencias sociales. Solo en el nombre de Latinoamérica, una fraternidad rítmica, ya hay un enunciado geográfico. Pues, ¿qué es Latinoamérica? ¿Dónde queda? ¿Qué es eso? Esto es supremamente básico, pero a mí me parece muy interesante ir a lo básico, ir a lo simple, ir a lo que uno cree que ya sabe. Uno dice Latinoamérica y cree que sabe qué es Latinoamérica, pero en realidad no lo sabe bien. Hay que volvérselo a preguntar. Estas cosas básicas siempre contienen unos misterios. Hay una parte en la sombra de lo básico que yo creo que ya me sé, que en realidad siempre puedo saberlo mejor. Puedo lograr grados de profundidad en eso que entiendo como algo básico. Por ejemplo, la noción de Latinoamérica.
Es muy importante, entonces, ir a la idea de mapa. Un mapa es un grafismo que me permite tener una lectura de un territorio. Aquí tenemos un mapa de Latinoamérica antiguo. Esta es una mirada antiquísima de lo que era este territorio. Y entonces vamos viendo como un mapa, la lectura que tengo de un mapa. Hay múltiples lecturas. Yo puedo tener mapas biológicos, puedo tener mapas administrativos, mapas imaginarios, mapas de todo tipo, geográficos, de ríos, de todo tipo de mapas. El mapa hoy en día, como lo vemos, es un mapa básicamente el que nos puede ayudar en este momento. Es un mapa similar a este, pero uno más básico puede ser este, que es un mapa administrativo. Es decir, aquí vemos en cada colorcito los territorios, es decir, como ese mapa lo que configura realmente es ese territorio se rige por una moneda y tiene unas leyes y tiene un estado. Lo que vemos acá es una división de los estados, pero no vemos una división, un mapa que nos muestre las relaciones culturales de los pueblos o dónde habitan los pueblos. Solo para citar un par de ejemplos, entre Colombia y Venezuela compartimos pueblos que habitan las regiones fronterizas. La música llanera, una parte está en Colombia y otra gran parte está en Venezuela. Y así sucede hacia todas las fronteras, entre todos los países. Aquí en este mapa se queda por fuera una región muy importante, muy potente de la cultura latinoamericana, que es las Antillas y el Caribe, de donde parte buena parte de todo esto que termina llegando al resto de Latinoamérica. Me voy a devolver para hablar de otra cosa básica que nos enlaza como territorio. Es el idioma. De nuevo es algo obvio, pero no es tan obvio. El idioma nos permite entender las letras, los mitos, la poesía, la filosofía, el pensamiento de estos otros territorios. Solo desde ese punto de vista ya tenemos una posibilidad estética de estar comunicados, de podernos hablar. Esto tiene una razón evidente, que es que estos territorios fueron colonizados por el Imperio Español. Cuando pensamos en el Imperio Español o en España, siempre vemos también en eso un estereotipo. De nuevo son cosas obvias que uno cree que sabe y de pronto puede ir profundizando para ver lo que no ve. Cuando pensamos en España, uno ve los reyes de España y como el estereotipo de lo español, la Real Academia de la Lengua Española, cosas así. Pero España son varios pueblos, como todos los territorios. En España hay vascos, en España hay, por ejemplo, pueblo rom o gitanos, entre otros pueblos. Y esos, por ejemplo, el pueblo gitano ha dejado en todo este territorio una fuerte influenciación. El cante flamenco, el zapateo, la palma, son cosas que vamos a encontrar como herencias en muchas danzas y muchos bailes latinoamericanos. ¿Sí? Y el otro evento, para retomar esta idea de por qué el Caribe es tan importante, es el proceso de traída de esclavos, de seres humanos del África, para ser usados como mano de obra en este territorio. Ese es un evento muy importante, porque las tradiciones afro es una de las vertientes en las que más vemos fraternidades y consonancias rítmicas. También en los pueblos indoamericanos, pero los pueblos indoamericanos sí que son diversos. O sea, los africanos también son diversos, pero vamos a encontrar esa línea. Hay una ruta casi de ritmos que van desde el norte de América hasta el sur de América, de ritmos que pulsan de la misma manera. ¿Okay? Quiero referirme a este proceso de esclavización
porque es algo supremamente importante volver a verlo y volver y pensar en eso. Aquí tenemos un mapa que nos muestra las rutas de barcos desde 1520 hasta 1800. Miren estos punticos que se mueven acá, son las cantidades, son barcos, son las rutas de los barcos de los cerca de 2 millones de africanos que fueron traídos en estos territorios, como vemos acá, en principal traídos de las costas del África Occidental, ¿sí? Entonces, miren esta cantidad de flujo de africanos. Esto ha sido coyuntural en esto que nos enlaza. Y ocurre que en algunos lugares de Latinoamérica podemos encontrar como línea directa de herencia con el África. Brasil, Venezuela, en Barlovento específicamente, Cuba, Haití, ¿sí? O sea, de línea directa, no, yo no estoy diciendo que todos esos ritmos afros pues tienen una herencia africana, pero samba tiene a una abuela en Angola, que es el semba. El tambor culepuya de las fiestas de San Juan en Barlovento tiene un abuelo en el Congo. Y Cuba, pues tiene líneas directas con el África en varios lugares de estos reinos africanos, que era el reino de Angola, el reino del Congo, el reino Yorubá, el reino Dahomey. Esos reinos, digamos que La Habana fue un punto de llegada de todos estos africanos, y estos procesos de esclavización fueron cambiando en el tiempo. Por esa razón, Cuba es tan importante a nivel cultural en la herencia africana. Y luego, por otros motivos, cuando estos países, algunos países de estos se fueron consolidando como repúblicas, parte de sus primeros proyectos, digamos, de industrialización por ejemplo, de los cultivos agropecuarios fue el cultivo de caña de azúcar y de algodón, y los duros de la caña de azúcar eran los cubanos, los ingenieros cubanos, y ellos migraron, han migrado y han dejado, hay una influenciación cubana muy fuerte en este territorio. Ahora, no todo viene de Cuba, pero buena parte de los conceptos y de las herencias vienen de allá porque vienen del África. Es supremamente importante ver eso para entender por qué, por ejemplo, estas nociones de clave, que es una noción que hay que explicar de nuevo, ¿no? Porque eso es de nuevo algo evidente que hay que pensarlo. Cuando uno piensa en clave, ¿qué es la clave? A lo que me refería ahorita es a un concepto académico, es un concepto de análisis de ritmos, de figuraciones rítmicas. ¿Qué es una clave? Ese es el concepto académico, pero una clave es un instrumento. La clave es este par de palitos, clave es la llave. Sin clave no entro en la música. Y la clave entonces es un instrumento, es una figuración rítmica. Es decir, la clave puede que alguien la toque o puede que alguien no la toque, pero que esté adentro del intérprete. Si no está adentro, a la música le falta algo, le falta fundamento. Y esas claves, digamos, esa noción de clave viene de Cuba, a nivel como tradicional y folclórico. Luego, académicamente, hemos vuelto ese concepto como un concepto de análisis. Por ejemplo, si tengo esto, académicamente o analíticamente puedo llamarle a esto clave Caribe, pero si yo me voy a Jamaica y le digo, toca clave Caribe, me dicen, ¿qué? ¿De qué me habla? O si me voy a Cuba, o si me voy al Caribe colombiano o al Caribe venezolano, y toca clave Caribe, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué me habla? Porque ese es un concepto académico, de análisis. Esta clave es uno de los
ahora sí llamémoslo patrón rítmico, que nos enlaza. Vamos a encontrar muchísimos ritmos en Europa, en América Latina, que pulsan igual. Hay una ópera. Pa, pa, para, pa, para, pa, pororo, pom, pom. Esa es la habanera, habanera. Nos hace una referencia a La Habana. ¿Sí? Pero esta clave la encontramos en la música klezmer, la encontramos en las músicas de Europa del Este, y la encontramos en el reggaetón, en el dancehall, en la bomba puertorriqueña, en la cumbia, en el vallenato, en muchos ritmos binarios. Vamos a encontrar cómo estos ritmos pulsan dentro de esta clave, caminan dentro de esta clave. Y dentro de este análisis, yo podría pensar que esta clave, si la desplazo, esto sigue siendo un análisis totalmente racional y académico, voy a encontrar muchas otras nociones. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la clave del samba, la clave del bossa, le dicen clave Brasil, pero ese es un concepto foráneo, porque en Brasil no se piensa con esa lógica. Pero yo puedo superponer estas claves a muchas músicas. Estos ya son estos procesos como de sincretismo históricos. ¿Sí? Y cómo estas nociones se vienen adaptando, incorporando en las maneras de los músicos populares. Y estas claves vienen del África. Vuelvo de nuevo a recalcar eso. Quiero mostrarles acá, por ejemplo, algo muy interesante. Esta es una imagen acá. ¿Sí? Esto es la clave del Kipalongo de Ghana, de donde vienen muchas de Ghana y Togo. Es una región, un tesoro, todas esas cosas que vienen de esos territorios. De allá, por ejemplo, encontramos también esta clave, esta que aquí en este territorio llamamos, en Cuba, llamamos bembé, ¿sí? Que, por ejemplo, hoy en día la encontramos mezclada con la música afroperuana en el festejo, esto. Afro, clave afro también, o guiro, también le pueden llamar a esta clave. Y esta clave en África, entonces la vamos a encontrar llamada Agbadya, también en esta región de Ghana y Togo. Podemos observar acá. ¿Sí? Esto de nuevo es para recordar, poder entender las razones por las cuales estos ritmos pulsan igual. En la siguiente parte de la conversa voy a ir específicamente en un análisis un poco de cuáles son esos ritmos que pulsan de maneras fraternas en Latinoamérica. Quiero compartirles en este momento un trabajo que realicé con un alumno que es como de esos alumnos que uno se siente como, bueno, honrado de ser su profesor porque ya es como un profesional y tiene todo. Esto es un trabajo de clase que hizo en EMAT. Kelsey Serrano. En este trabajo hicimos una mezcla de ritmos colombianos con algunos ritmos latinoamericanos. Hicimos una mezcla, digamos, puramente sensorial. Es como, uy, esto pega con esto y esto pega con esto. Y este es un fenómeno, como los músicos, digamos, también andamos en una experiencia puramente sensorial. Estamos haciendo conexiones entre lo que oigo con lo que suena y a veces no sé la razón, pero lo hago. Ahora, qué interesante es saber las razones, entender por qué históricamente, por qué geográficamente es que esos ritmos pulsan.
Y ya tenemos dos razones estructurales. Fuimos colonizados por el reino español, evidente, y el proceso de esclavización trajo herencias africanas que han llevado estas claves por todo el territorio. Los dejo aquí entonces con este video corto de Habla Tambor, en el que estamos tocando con Kelsey Serrano estas mezclas de instrumentos, de ritmos colombianos y latinoamericanos. Eso era. En este caso estábamos llevando conexión músicas del Caribe con músicas del Pacífico con músicas cubanas, ¿sí? Claramente ahí es donde podemos ver con esa facilidad con la que se enlazan estos ritmos. Quisiera dividir, porque esto es un tema tan amplio que pues, en una hora no vamos a lograr hacer un análisis de todo, pero quiero hacer solamente un señalamiento muy claro de dos casos específicos, que son, podemos llamarlos una línea de ritmos ternarios. Cuando me refiero a ternario no me estoy refiriendo específicamente al compás, sino a la subdivisión. Es algo que siempre veo muchas confusiones a la hora de pensar en estas cosas, porque para mí pensar en las músicas populares y tradicionales necesita de una gramática propia. Necesito estudiar estas músicas dentro de su gramática. Si inmediatamente yo salto a la transcripción, o si quiero explicar estas músicas desde la lógica occidental, de la academia occidental, le estoy quitando la riqueza que ella puede aportarnos y aportarle a la concepción de la música, porque la música tiene muchas maneras de verlo. Entonces, cuando pienso en ternario, me estoy refiriendo a la subdivisión, al microrritmo, no específicamente al compás, porque eso es otro momento, es cómo lo escribo. Y en muchos de estos casos, la transcripción es una aproximación, porque el fraseo de las músicas latinoamericanas tradicionales y populares, el 90 y tanto por ciento es intranscribible. O sea, yo puedo escribir una aproximación de la figuración rítmica, pero tengo que reinterpretarlo en el sabor específico
de ese lenguaje. Y eso pues no está escrito. ¿Sí? Es como esa idea de la corchea swing o cualquier tipo de estas músicas que tienen raíz popular africana o indoamericana, porque también sucede con los dos casos. Entonces, por ejemplo, cuando pienso en ritmos ternarios, en este caso, que voy a hablarles de eso, voy a partir de Colombia, pero podría partir de Cuba también, pero quiero partir de Colombia porque es mi territorio y por puro capricho, porque desde ahí pues puedo ver el mapa. En Colombia, por ejemplo, tenemos una matriz rítmica, una danza madre. Matriz, es esa idea de madre, de vientre, de donde viene y por tanto pues vamos a llegar al África. Que es lo que llamamos bambuco. Tenemos múltiples tipos de bambuco en Colombia. El bambuco, y aquí pues para que nos entendamos voy a hablar de compases también, lo solemos ver escrito en 6 octavos. Este que les voy a mostrar, para mí la noción es más de 12 octavos, porque es una vuelta más grande, de 4 pulsos, y porque eso está enlazado a unas como unidades rítmicas melódicas que son más grandes. Entonces, este bambuco nos permite entender una matriz, una figuración rítmica que es común en una línea latinoamericana. Voy a mostrarles primero el bambuco viejo, la base rítmica. Este video que hice es un video totalmente, digamos, básico, en el sentido que no estoy mostrando el despliegue del lenguaje, sino es un video hecho para que alguien que no sabe nada perciba cómo pulsa la música, y aquí solamente hay una parte de la polirritmia de este ensamble de la música del Pacífico colombiano. Nosotros tenemos bambucos en todo el territorio. Hay un lugar que se llama el Macizo colombiano, que es donde llega la cordillera de los Andes, se divide en 3, ahí hay es un territorio de muchísima riqueza cultural, y de ahí hay muchos bambucos con flautas de pueblos indígenas, bambucos de estudiantina, como erudito populares, con tiple, bandola, sin percusión, pero tenemos otro bambuco que es el bambuco afro, que es lo que les voy a mostrar la base, que es el bambuco viejo. Y de ahí vamos a hablar, quiero mostrarles cómo se enlaza con otros ritmos latinoamericanos. Entonces, veamos un poco cómo va este bambuco viejo. Aquí podemos ver entonces, podemos observar el bombo, que es este instrumento que está en el medio. El bombo está acentuando en el parche del bombo la segunda y tercera negra del compás. Si estuviéramos en un 6, hay un silencio en el 1 y hace un, observemos. Muy bien. Entonces, esta pulsación, esta matriz rítmica que pulsa acentuando segunda y tercera negra del compás, voy a encontrar eso. Aquí tenemos eso en toda Latinoamérica. Y tengo otro sistema rítmico, también en Colombia, que lo encuentro en toda Latinoamérica, un poco más influenciado o dentro de ese sancocho. Sancocho es una sopa donde hay muchos ingredientes. De ese sancocho cultural hay más de lo europeo que de lo africano. Aquí en Colombia llamamos eso pasillo. El pasillo es un hijo del vals, que es un baile de salón francés que llegó con España, con todos estos bailes de salón, la polka, que es rusa o digamos polaca, la mazurca, la jota,
la contradanza, todos estos son bailes de salón que encontramos, polcas hay en toda Latinoamérica. Estas son esas herencias que llegaron también. Ahora, son polcas diferentes, porque tienen un acento distinto. Esto sí es algo que la fraternidad está en la diferencia también, cómo somos tan peculiares en cada territorio. Tenemos dos sistemas dentro del lo ternario. Un sistema que acentúa segunda y tercera negra, que podríamos llamar anacrúsico, cuando se hace un análisis, digamos, como del ritmo armónico. En buena parte de estos ritmos, la armonía está anticipada y la acentuación va 1, 2, 3, un toque, ¿sí? Y tenemos otro sistema que podemos llamar tésico o tético, que acentúa 3 y 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En la música llanera, venezolana y colombiana, los dos sistemas rítmicos por corrido y por derecho obedecen a la misma estructura. Y vamos a encontrar, por ejemplo, nos podemos devolver a Cuba, en los tambores batá, en la columbia, en el güiro, en todos estos ritmos, en el tambor yuca, todos estos ritmos africanos, de herencia africana, una confluencias de ritmos que pulsan en esos mismos acentos. Y hacia el sur de Latinoamérica, podemos encontrar, por ejemplo, el festejo peruano, ¿sí? Que de nuevo camina muy cercano, y encontramos luego la zamacueca, que sí que camina ahí encima de eso, de esos acentos, y luego la cueca chilena, y luego la chacarera argentina, el chamamé. Todos estos ritmos están en esa misma línea, comparten esa línea de acentuaciones. Y hay otros ritmos que son el pasillo y los valses, ¿sí? Que pulsan en el vals peruano, el vals ecuatoriano, ¿sí? Que pulsan con el acento, llegan al 1, caminan al 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Sí? Eso es súper notorio. Y aquí estamos encontrando y viendo cómo se enlazan estos ritmos. Esto es una cosa que me toca ir así volando para poder señalar. Eso es lo que pretendo con esta conversa, es simplemente señalar. Para profundizar, pues necesitamos tiempo. En una hora no vamos a lograr profundizar, pero sí podemos reparar en que eso existe. Ahora, esto es una mirada sobre estos ritmos ternarios. Como acá yo no puedo poner links que tengan como problemas de derechos de autor y eso, voy a colocar en el Telegram muchos links sobre estas músicas para que tengan ejemplos y lo puedan percibir de manera más clara. Sobre los ritmos binarios, vuelvo de nuevo a esta noción de clave, esta sensación. Es algo que voy a encontrar desde la milonga, ¿sí? Pasando por el panalivio, pasando por lo que en Colombia, por ejemplo, tenemos varios ritmos. Hay un ritmo que se llama el porro, hay varios porros en Colombia, el porro del Caribe, el porro de la banda pelayera, se llama porro tapado, porro paliteado, o este que les voy a mostrar que se llama agua abajo. El agua abajo es un ritmo del Pacífico colombiano. Observémoslo y percibamos qué podemos encontrar. Es del Pacífico, ¿no? Pero es supremamente caribeño. ¿Qué lo hace caribeño básicamente? Pues que es de una herencia africana. Esas claves pues vienen de allá. Y pulsa dentro de esta noción. ¿Sí? Yo podría superponer este ensamble a un son cubano, podría superponer este ensamble a un candombe uruguayo. Esas fusiones son absolutamente simples, sencillas, porque perceptualmente pulsan igual, ¿sí? Esto es lo que hay que evidenciar.
Entonces, observemos cómo va este aguabajo colombiano. Podemos observar la línea del bombo, ¿sí? Que está haciendo tum, 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 ki, ka, togo, ton, con. Y podemos observar el cununu, que se llama este tambor de aquí a la derecha, que está tocando lo que llamaríamos un a caballo, o sea, dentro de la noción del son cubano, pero en este caso aquí se llama aguabajo, tiene otra cadencia. Pero este mismo ritmo lo podemos encontrar en Brasil como un iyexá, y lo podemos encontrar en el Caribe colombiano como vallenato, y lo puedo mezclar con todo el Latin pop del mundo, porque pulsan igual. Y la línea del guasá, que es este shake que tengo acá, también lo voy a encontrar como un recurso posible para engranar muchas músicas, ¿sí? Toda esta línea de shakes, de esto, si solo usara la línea del shake, yo podría aquí perfectamente meter un samba. Sobre estas claves, sobre esta clave, vamos a encontrar esta noción de con, este otro lugar coyuntural del encuentro fraterno de los ritmos, sobre todo en el Caribe y de toda esa herencia que nos engrana como sociedad, porque de ahí hay otros fenómenos urbanos como el dancehall, como hoy en día el reggaetón, como la salsa, que ya no son fenómenos tradicionales, sino son fenómenos urbanos, pero que realmente el merengue, me refiero al merengue dominicano, no al merengue llanero, digamos venezolano, sino al merengue dominicano, o la bomba puertorriqueña, todos estos ritmos pulsan igual. Y este otro lugar, esta cuarta negra del compás, este lugar es un lugar de engrane. Ahí cambia la armonía en el segundo compás, digamos, de muchos sistemas. Y eso lo vamos a encontrar como un lugar común de cientos de músicas binarias, de subdivisión binaria, de todo este mundo de la música popular. Ahí está la cumbia, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, cutum, ca, ti, ta, ki, ti, pa, ki, ta, cutum, ¿sí? El son cubano, con, ¿sí? Reggaetón, ¿sí? Y cuando yo digo reggaetón, aquí hay que aclarar también que reggaetón no es un ritmo, sino reggaetón es un código de mercadeo. Esta matriz rítmica, ¿sí? Es africana. Encontramos el soukous en África, y esto es el mismo dancehall, ¿sí? Es lo que llamamos el dembow, es este palpitar afrocaribeño que nos reúne, ¿sí? Todo eso podemos hacer, por eso es tan sencillo mezclar estas músicas, porque pulsan igual. Y la otra clave del tambor, que como les decía, es esta que estaba haciendo ahí el tambor, esta. Esto es, por ejemplo, los acentos del atabaque en la capoeira de Angola, la base del iyexá en Brasil, la base del porro chocuano en Colombia. Algunos vallenatos se tocan así. El a caballo del son cubano, ¿sí?
Y esta matriz, eso es lo que es la idea de matriz, pues la puedo encontrar y mezclar con muchísimos ritmos y lenguajes latinoamericanos. Y entonces, para no extenderme ni patinar, esto es lo que les quería nombrar, esto es lo que quería resaltar, señalar. ¿Sí? Cómo Latinoamérica pulsa como una fraternidad rítmica por estas razones que hemos visto. Hay otra razón muy importante, que es cómo estos territorios estuvieron habitados por pueblos, grandes imperios también indoamericanos. Todo Centroamérica, la noción de lo maya, de los mexicas, de los aztecas, de los incas, de los chibchas, de los caribes, o sea, todas estas herencias. Lo que pasa es que estas herencias indígenas, digamos, este es el pueblo que ha sido como más golpeado a nivel cultural, o ellos se han sostenido, esa es la lucha civil de esos pueblos, se han sostenido en contra de las circunstancias, y ni hablar de las luchas civiles afroamericanas. Es decir, que hoy en día esto haga parte de los temas académicos, esto es producto de cómo esos pueblos han luchado para tener esas libertades. Esto está enlazado con todos esos procesos norteamericanos, digamos, de la consolidación filosófica de todo esto. Y estos pueblos americanos, indoamericanos, también nos enlazan. Toda la cultura inca enlaza a través del quechua y de todo esto a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, parte de Chile. ¿Sí? O sea, ahí están, esa es la razón por la cual estamos entreverados como cultura. ¿Sí? Es muy importante saberlo, volver y pensarlo, volver y mirarlo y trabajar en visibilizar esos lugares comunes en los que nos podemos encontrar como pueblos y como cultores, como músicos, como pensadores de la cultura. Bueno, me despido, quedo atento para que sigamos la conversa por Telegram. Y bueno, un placer, una alegría compartir con ustedes esto, y aquí a la orden en Bogotá, en Colombia, desde la Escuela de MAT, para que sigamos construyendo redes de pensamiento y de cultura. Un abrazo, nos vemos, quedo atento.